Imagina que vas al oculista porque te das cuenta que ya no ves bien. Te sientas en el consultorio, describes brevemente tus síntomas y de pronto, tras 15 segundos de hablar, el oculista te interrumpe. Te dice: he oído suficiente, tengo la solución para ti. Ten estos lentes, mis lentes. Llevo 10 años usándolos y me funcionan perfecto. Póntelos. Me funcionan perfecto, puedes quedártelos. Tengo un par extra en casa. Te los pones y no ves nada. Incluso ves peor de cómo verías si no los trajeras puestos. Se lo dices al doctor y te dice: inténtalo de nuevo, échale más ganas. Sigues sin ver nada, se lo dices, pero él te contesta diciéndote: piensa positivo. Si tú te lo propones, lo vas a lograr. No es cierto. Sigues sin ver nada. Porque palabras más, palabras menos, no todo se trata de pensar para hacer que las cosas funcionen. Bienvenido a De Emprende. Soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar otro sábado más en una nueva emisión. El día de hoy vamos a seguir hablando de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este episodio es la segunda parte. Te recomiendo que primero vayas y escuches el inicio, donde platicamos sobre los fundamentos y los primeros 3 hábitos. En este episodio vamos a estudiar los otros 4 y te voy a contar por qué Bill Gates llegó a ser tan exitoso. ¿Sabes por qué la comunicación hoy en día está tan podrida? ¿Sabes por qué existen personas que quieren que todo el mundo piense como ellos? ¿Y por qué hacen tanto daño a la sociedad? ¿Por qué los líderes de hoy en día son tan incompetentes? ¿Qué es exactamente lo que se necesita para ser un buen líder? En este episodio vamos a hablar al respecto. Y cuando termines de escucharlo, vas a aprender a pensar, ganar. Vas a aprender a buscar entender a los demás antes de hacer que te entiendan. Te mostraré cómo hacer sinergia con tu equipo y ser un gran líder. Y te enseñaré a renovarte día con día. Te revelaré el secreto para ser mejor cada día y nunca dejar de aprender. Mantenerte siempre joven, activo y lleno de vida. Vamos a seguir, como te dije, hablando de los 7 hábitos. Ya no te voy a explicar de qué va el libro ni quién es el autor. Todo eso ya lo vimos en el episodio pasado. Vamos a recapitular un poquito. Recuerda que los hábitos son esa intersección entre el conocimiento, las habilidades y el deseo. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, ¿qué hacer y por qué hacerlo? Las habilidades es el cómo hacerlo y el deseo es obviamente el querer hacerlo. Entonces, entre esas 3 se encuentran los hábitos. Ya vimos que los hábitos es como la gravedad. Jalan, conducen, empujan nuestros comportamientos hacia cierta dirección y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ya estudiamos los primeros 3 hábitos. Sé proactivo y controla tu destino. El segundo, inicia con un fin en mente. Y el último, pon primero lo primero. Y el tercero, pon primero lo primero. Estos 3 hábitos, acuérdate, constituyen las victorias privadas. Es decir, funcionan para trabajar en ti mismo, en ti como persona. Pero no involucras a los demás dentro de estos primeros 3 hábitos. Estos 3 hábitos te van a llevar de la dependencia a la interdependencia. Sin embargo, los hábitos 4, 5 y 6 se enfocan en una interdependencia. Es el momento en el que tus victorias privadas, es decir, lo que tú logras como individuo, te lleve a producir resultados más grandes, te lleve a producir resultados públicos. Los hábitos 4, 5 y 6 involucran directamente a otras personas. Son hábitos que te van a ayudar a mejorar tus relaciones, mejorar tus interacciones y obviamente a ser un mejor líder. Estos últimos 3 hábitos y por supuesto el séptimo, que es afilar el hacha, nos llevan a una interdependencia. Cuando interactúas con otros, vamos directamente con el hábito número 4.
Y es buscar siempre ganar, ganar. Piensa ganar, ganar. Cuando interactúas con otros, ¿qué tipo de resultados sueles buscar? Porque el mundo en general se rige por un paradigma ganar-perder. Esto significa que toda interacción, ya sea laboral o personal, ya sea con tus amigos, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tu esposo, con quien sea que te lleves, siempre lo vemos como una competencia. Siempre lo vemos como si nos tuviéramos que estar peleando con la otra persona por ver quién se lleva la rebanada más grande del pastel. Pero en la mayoría de las situaciones, la vida no tiene por qué ser una competencia. Siempre hay suficiente pastel para todos. Es mucho mejor cuando todas las partes de un acuerdo trabajan hacia una solución ganar-ganar que beneficie a todos, en vez de pelear por ver quién pierde y quién gana. En toda interacción humana existen 5 paradigmas. 5. Ganar-perder. Ganar-ganar. Perder-ganar. Perder-perder. Y no hay trato. Esos 5. La mayor desventaja de la mentalidad ganar-perder es que cuando dos personas que piensan igual, que dos personas que piensan ganar-perder, se enfrentan entre sí, chocan. Y la situación siempre se convierte en un perder-perder. Absolutamente nadie gana. Después de una pelea amarga, ambas partes acaban perdiendo. Simple. Y mientras tanto, mientras están los golpes, la pelea, ni siquiera se dieron cuenta y tiraron el pastel al piso y el perro ya se lo comió. Todos pierden. La mentalidad ganar-ganar es la base de toda relación, es el hábito del beneficio mutuo, de la abundancia. Porque en vez de competir por ver quién se lleva la rebanada más grande de pastel, se basa en compartir. Compartir conocimiento, reconocimiento, ganancia, dinero. La gente que deriva su sentido de valor en lo externo, es decir, que necesita de su alrededor para valerse, siempre estarán en un estado de ansiedad. Se preocupan por cómo visten, por cómo se ven, se la pasan postureando. Es lo que se les conoce hoy coloquialmente como posers. Siempre se sienten amenazados por la competencia alrededor de ellos. Y lo primero que hacen obviamente es desacreditarla para poder contrarrestar esa amenaza. Ellos sienten que si comparten conocimiento perderán su única ventaja, la única ventaja que tienen, porque de ahí en fuera no tienen más. Esto es el paradigma de la escasez, no de la abundancia. Muchos no creen que exista tal cosa como ganar-ganar. Hay de dos aquí, según la mayoría hay de dos. O eres duro o eres suave, no se puede un punto intermedio. O eres fuerte o eres débil, no se puede algo entre esas dos opciones. Pero en realidad, en vez de que el pastel se acabe, en vez de que después de partir cierto número de rebanadas ya no haya nada más y pues de ahí le toque menos a cada quien, la realidad es que cuando colaboras y todos ganan, realmente todos ganan, el pastel cada vez se hace más grande. En vez de acabarse, hay más. A todos les toca más. Esto causa sinergia. ¿Por qué? Porque la unidad completa, es decir, la suma de todos los esfuerzos, el resultado que se logró, siempre va a ser más grande que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todas las partes, cuando todos colaboran por un objetivo en común, cuando todos se esfuerzan y realmente existe una sinergia, el resultado final que se logre, ese pastel, va a ser muchísimo más grande que la suma de las partes individuales. Es decir, que juntos se puede lograr muchísimo más, pero mucho de lo que se podría lograr si cada quien lo hace por su cuenta. 1 más 1 puede dar 3, o puede dar 5, o puede dar 1000. La riqueza aumenta, el conocimiento aumenta, el poder aumenta también. Si tú tienes la actitud ganar, ganar, y usas el método de entender antes de ser entendido, que ahorita lo vamos a platicar, el resultado será la sinergia del hábito 6. Ahora, muchos piensan que ganar, ganar es demasiado idealista, que no es algo real, que no se puede alcanzar. Sobre todo por el mundo en el que vivimos. Tú y yo sabemos que es un mundo competitivo, no cooperativo.
Es por eso que la política actual no funciona. Todo el mundo quiere llevarse el pedazo del pastel más grande. Todo el mundo quiere el reconocimiento. Si algo sale bien, el presidente, el gobernador, el diputado, el senador quieren ponerse la medallita, quieren ponerse la estrellita en la frente. Y así no se puede lograr nada. Los partidos políticos son rivales acérrimos. Son capaces incluso de matarse entre sí con tal de tener el poder, literalmente de matarse. En países tercermundistas como el nuestro, México, sucede que entre mismos partidos políticos hay crímenes, hay asesinatos. Para que todos ganen se necesita ser muchísimo más duro. Fíjate bien, incluso cuando tú quieres imponer tu voluntad a alguien y tú ganar para que él pierda, pues obviamente para eso necesitas ser rudo, necesitas ser duro. Pero si tú quieres un ganar-ganar, tienes que ser muchísimo más rudo, tienes que ser mucho más duro, pero contigo mismo. Tienes que cultivar en ti la empatía, tienes que ser sensible, tienes que fomentar esa apertura, esa consideración. Para ganar-ganar se requiere un balance entre valor y consideración. ¿Sabes cómo se le llama al balance entre valor y consideración? Madurez. La madurez es un producto de la integridad, es decir, estar guiado por tus principios. Ganar-ganar implica el consentimiento y beneficio mutuo. Eso puede ser también que no haya un trato. Imagínate que dos partes estén negociando y se den cuenta que no van a poder llegar a un trato. Simplemente se dicen, ¿sabes qué? No va a funcionar. Si no logramos llegar a algo, hay que buscar los mejores términos para llegar a un no deal, que no haya ningún trato. Realmente necesitamos buscar un ganar-ganar. Entonces escucha a la otra parte, entiende cómo ve la situación y después ya tú lo escuchas. Pero hay veces en las que es mejor que no haya ningún trato y dejar esa puerta abierta para que en un futuro se pueda llegar a un acuerdo, a que caigamos en ganar, perder, perder, perder o perder, ganar. Es decir, tenemos que ser muy inteligentes cuando hacemos tratos. Tenemos que analizar. La base de todo esto es que cuando nosotros vamos a negociar, tenemos que ir con la mentalidad de que se nos va a ocurrir un mejor término del que igual nadie ha pensado. ¿Por qué? Porque tú vas con un fin en mente. Es decir, tú ya sabes qué es lo que quieres lograr. Tú ya tienes los términos de la negociación que tú quieres alcanzar. La otra persona también. La otra persona ya sabe qué es lo que quiere de ti. Entonces, o es a tu manera o es a la de él. Así piensa la gente fracasada. La gente exitosa sabe perfectamente que hay una tercera manera, esa tercera alternativa. No es la tuya ni la de él. Es la que toma lo mejor de cada una de las dos y se enfoca. Es una alternativa que aún no ha sido descubierta, pero que en esa negociación vas a descubrir. Acuérdate, ganar significa que los acuerdos o soluciones que se dan entre las dos partes son mutuamente beneficiosos y mutuamente satisfactorios. Es decir, que los dos se sientan bien y que los dos ganen algo, que tengan un beneficio. ¿Por qué? Con una solución ganar, todas las partes se sienten bien con la decisión que se toma y se comprometen en un plan de acción. Acuérdate, ganar es un escenario cooperativo, no competitivo. Es imposible formar una relación a largo plazo si ambas personas siempre están en competencia. Y una competencia no necesariamente significa que quieras ganarle a la otra persona, que quieras derrotarlo. Puede ser que simplemente tú quieras sacar un beneficio sobre la otra persona. Por ejemplo, si tu compañía vende servicios a un cliente, tú eres un vendedor, y tú logras negociar para que ese cliente de la empresa pague un poquito más y tú tengas tantito más beneficio, podrás decir, wow, soy un fregón, ¿no? Saqué más dinero del que te tenía que sacar. Y ahí es un ganar-perder. Tú estás ganando y el cliente está perdiendo. Entonces, tienes éxito en ese momento porque ganaste unos cuantos dólares de más, pero el cliente se va a dar cuenta. Y a la siguiente vez que quiera comprar algo, no va a ir contigo. Va a preferir comprarle a alguien más a la próxima.
A largo plazo tú pierdes. Si piensas en ganar, construirás múltiples relaciones positivas. Cada interacción que tú hagas tiene que fortalecer la relación en vez de debilitarla. Cada que toques a una persona con tus palabras tiene que sumar algo positivo. Si, por ejemplo, en vez de subir el precio hubieras buscado un acuerdo que beneficiara a los dos, el cliente recordará que fuiste justo y va a volver a trabajar contigo, te lo prometo. Y esto a largo plazo incrementa tus ingresos. Siempre hay que seguir negociando, seguirnos comunicando hasta que haya una solución que complazca y beneficie a todas las partes. Y si no se llega, pues ni modo, no hay trato. Hay veces que es mejor que no haya trato a acabar acordando algo en lo que no va a ser igual efectivo. Acuérdate que esto no es fácil, esto requiere sensibilidad. Tú tienes que saber deducir lo que piensa la otra persona. Primero preguntándolo y luego asumiéndolo. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente hábito. La recompensa es enorme, sin embargo. Todo el esfuerzo vale la pena. Vas a tener una relación positiva, una relación duradera. Va a haber confianza mutua simplemente. Ambas partes pueden sacar beneficio de esa confianza. Si un negocio resulta bien, te prometo que van a salir muchísimos más con esa misma persona. Un ganar-perder interdependiente, es decir, cuando según tú estás ganando más, pero a la larga necesitas de esa persona, es un perder-perder a largo plazo. No busques sacar un beneficio nada más porque sí. Piensa en una relación importante que tengas donde te gustaría mejorar tu comunicación. Una relación donde te gustaría desarrollar una mentalidad ganar-ganar. Y ponte en los zapatos de la otra parte. Escribe, ¿qué crees que significaría ganar para esa persona? ¿Qué significa una victoria para esa persona? Y ahora, ¿qué es una victoria para ti? Acércate a la otra parte. Pregúntale si está dispuesto a encontrar un acuerdo mutuamente beneficioso. Algo bien interesante es que no va a funcionar esto a la primera. Ahorita te voy a dar un ejemplo de un bambú en el siguiente ejemplo. Ahorita te voy a dar el ejemplo de un bambú en el siguiente hábito. Pero esto no va a funcionar a la primera. Pero tienes que seguir creyendo en esa persona. Si, por ejemplo, un empleado tuyo y tú hicieron un acuerdo, y si a la primera no cumple, no regañes, porque eso no va a servir de nada. Tienes que seguir confiando y en vez de regañar y reprender, sigue creyendo. Eso no significa que vayas a pasar todo lo que haga. Ahorita vamos a eso. Pero es bien importante que siempre haya un ganar-ganar. Y si no se logra un acuerdo en el que todas las personas estén de acuerdo, valga redundancia, mejor que no haya trato. Enfócate entonces en negociar cuál sería el mejor trato, cuáles serían las mejores condiciones para que no haya trato, para que no haya ningún trato. Vamos al hábito número 5. Busca entender antes de ser entendido. Ya te dije al inicio de este episodio el ejemplo del oculista. Te lo voy a replantear. Ahora imagínate que llegas al consultorio de un doctor. Llevas semanas sintiéndote horrible del estómago. Estás seguro que tienes una infección grave. Imagínate que te sientas en su consultorio. Te recibe, te da la bienvenida. Tú le empiezas a decir. Él te escucha distraídamente mientras está en el celular, está en la computadora, está chacoteando. Le está hablando a su enfermera. Y después de un minuto a lo mejor te diga, ok, suficiente. Agarra su blog y te da una receta. Ten. ¿Confiarías en su consejo? Claro que no. A lo mejor puede sonar surreal, pero esto es lo que hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Sobre todo cuando estamos hablando con otros. Obviamente un doctor no hace esto, pero nosotros sí lo hacemos y no nos damos cuenta. No escuchamos lo que los demás tienen para decirnos. Tratamos de imponerles nuestra propia situación. Luego, en cuanto nos dicen algo, sí, seguramente te ha pasado que alguien llega y te cuenta un problema y tú luego, ni siquiera lo estás escuchando, caray. Simplemente estás esperando a que se calle para poder contestar. Pasa, me ha pasado.
solamente estamos esperando a que deje de hablar para recetarle algo. Todavía ni siquiera entendemos lo que le está pasando y ya le vamos a recetar algo. No escuchamos lo que tienen para decirnos. Tratamos siempre de imponerles nuestra propia situación, ver todo de nuestro propio marco de referencia. Hay una frase que me gustó mucho de Martin Luther King. Él siempre decía: yo juzgo a las personas desde sus propios valores, desde sus propios principios, no desde los míos. Es facilísimo. Si tú te consideras una persona de bien, pues es facilísimo criticar a un prisionero, ¿no? A alguien que secuestra, que mata. Sí, claro, pues porque lo estás juzgando desde tu perspectiva y según tú está mal lo que él hace. Pero ¿no te has puesto a pensar qué fue lo que llevó a esa persona a hacer lo que hace? ¿Cómo piensa esa persona? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el pensamiento que él desarrolló? ¿Cuáles fueron las causas, las circunstancias que lo llevaron a cometer dichas acciones o a pensar de tal forma? Si nosotros analizamos todo desde nuestra propia perspectiva, siempre vamos a juzgar a los demás. Pero hay veces que también dentro de tu propia perspectiva hay cosas que tú haces mal y que justificas, obviamente, porque tú mismo no te vas a criticar. En toda profesión, en todo lo que hagas, siempre tienes que entender antes de actuar y antes de juzgar. Por ejemplo, los abogados siempre investigan el caso. Siempre que les llega un nuevo cliente, investigan el caso y obviamente preparan argumentos, pero no solamente los suyos. Ellos también van a preparar argumentos que saben que la otra parte, que la defensa, que el lado contrario les puede dar. Incluso se ponen a pensar desde el otro lado de la situación. Un doctor obviamente te diagnostica antes de recetarte una medicina. Por ejemplo, un vendedor amateur, un vendedor que no sabe muy bien lo que hace, vende productos. Un vendedor profesional, ¿qué te vende? Soluciones. Te vende la solución a tus problemas. O incluso te vende ese problema y después la solución a ello. Hay una gran diferencia entre vender un producto y vender una solución, una necesidad. La mayoría de la gente siempre quiere que la entiendan. Pero muchos lo que hacemos es querer que nos entiendan a nosotros antes de yo poder entender a la otra persona. O a veces entendemos, pero como ya te dije, con la intención de inmediatamente responder, de decirle lo que yo pienso. No queremos entender a la otra persona, simplemente estoy esperando que se calle para yo poder hablar. Los buenos comunicadores son grandes oyentes. Es decir, si yo te quiero comunicar algo, primero dejo que tú me influyas a mí y ya después llegará mi momento de influir. Cuando alguien te da consejo inmediato, tú ni siquiera le haces caso. Cuando tú le cuentas tu problema a alguien, muchas veces nada más es para que te escuche, ni siquiera necesitas que te dé una solución, porque tú mismo la puedes encontrar. No me dejarás mentir, casi nunca haces caso a este consejo que te dan, que te responden inmediatamente, que nada más están esperando para contarte. Luego te dicen, sí te entiendo, yo también pasé por esto. Este consejo no es bienvenido. La gente solo confía en el consejo de alguien cuyo juicio los hace sentir realmente entendidos. Es decir, solamente confían en alguien que sienten que ha empatizado con ellos. Si tú quieres ser respetado como oyente y como un consejero, tienes que desarrollar la habilidad de escuchar empáticamente. Con empatía. No es lo mismo empatía que simpatía. Ahorita lo vamos a ver. Pero yo, por ejemplo, ahorita que estoy en una faceta muchísimo más evolucionada de consultor, porque antes daba consultorías más... Antes daba consultorías de vez en cuando, sin embargo, ahorita en este tiempo de crisis, pues he estado haciéndolo muchísimo más. Las empresas han tenido muchísima más demanda de este tipo de servicios. Y mi trabajo principalmente es ayudar a los directores, a las empresas, a que ellos, por su cuenta, encuentren las soluciones. Mi trabajo es escuchar
y dejarles pequeñas pistas alrededor de lo que digo para que ellos mismos lleguen a una solución que yo ya tenía pensada, pero que ellos piensen que se les ocurrió a ellos. Esto es lo que hace un buen consultor. Muchos dirían, no, ¿yo por qué voy a hacer eso? Ya después no te van a contratar. Si a él se le ocurren las ideas, entonces tú para qué estás. Pero eso está muy equivocado. Yo les regalo mis ideas porque ellos se sienten cómodos escuchando. Más bien, ellos se sienten cómodos siendo escuchados. Ellos sienten que están desarrollando mucho y cuando van con cualquier otro consultor no se van a sentir de esa manera porque él nada más les está recetando cosas antes de entender. La mayoría de los consultores te dicen, haz esto, esto, esto y esto y te va a funcionar. ¿Por qué? Porque a mí me funciona, punto. No es así. Muchos creen que si regalan sus ideas se quedan sin nada, pero no, porque la gente siempre va a necesitar ser escuchada. Si tú eres consultor, por ejemplo, y tu cliente se siente satisfecho siendo escuchado por ti y además genera buenas ideas y tu consultoría realmente le sirve, ten por seguro que te va a seguir contratando, siempre. Tus ideas realmente no valen nada si no son llevadas a cabo. No sobrevalores tus ideas, eso es algo que yo siempre pienso. Importa muchísimo más la ejecución. Ahora, para escuchar empáticamente, tienes que cambiar tu paradigma. Porque normalmente es, ay, sí, estoy escuchando para que ya te calles y te pueda decir lo que tengo que decir. Esto lo tienes que cambiar. Lo tienes que cambiar a, estoy escuchando para realmente poder entender a la persona que está adelante de mí. La escucha empática significa tratar de adentrarse al marco de referencia de la otra persona. Es decir, que yo pueda entender desde su perspectiva qué es lo que está pasando para poder entender no solamente el contexto, sino poder entender las emociones y el intelecto. Las palabras que decimos son solamente el 10%. Fíjate qué cosa tan interesante. Nuestra comunicación se compone solamente un 10% por nuestras palabras. Es decir, lo que yo digo es lo que menos importa. Los sonidos, la manera en la que yo digo, es un 30% y el 60% restante es el lenguaje corporal. Es decir, yo puedo decirte cualquier cosa que... Yo puedo decirte algo con palabras, pero que la manera en la que lo diga y que mis acciones, que mis gestos den a entender algo completamente diferente. Por ejemplo, si tú ves escrito, te voy a seguir a donde vayas, en una nota de amor escrita con un corazoncito, firmada, con perfume, dices, ay, qué tierno, ¿no? Te voy a seguir hacia donde vayas. Mismo mensaje, te voy a seguir hacia donde vayas, escrito en una pared con sangre. ¿Verdad que cambié completamente? Ya no es tierno, ya no es bonito, da miedo. Son las mismas palabras. Acuérdate, siempre. Lo menos importante son las palabras. Las palabras son solamente el 10% de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres escuchar empáticamente, no escuches nada más las palabras. Entiende el sentimiento y el comportamiento detrás de ellas. Observa la conversación. Tápate los oídos. Bueno, no te los tapes, pero deja de escuchar. Y escucha con los ojos y con el corazón. ¿Qué emociones ves que están siendo comunicadas? ¿Cómo está diciendo lo que dice? Muchas veces puedes entender lo que te está diciendo simplemente con verlo. Ni siquiera tienes que escucharlo. Acuérdate, las palabras son el 10%. El 30% es su tono de voz. Es el sonido. Y el 60%, es decir, más de la mitad, es su lenguaje corporal. Si aprendes a escuchar de forma realmente empática, te das cuenta que mucha gente realmente está dispuesta a abrirse contigo. Mucha gente que tú crees que puede ser cerrada, que puede ser seca, se va a abrir contigo, pero tú tienes que aprender a escuchar. La gente necesita un buen oyente, sobre todo hoy en día. ¿Sabías que esto fue algo que me sorprendió un montón? Hoy en día, una de las nuevas profesiones, oficios que más demanda están teniendo son servicios de acompañamiento. Fíjate nada más que interesante.
Las personas mayores a través de internet tienen una necesidad de platicar con alguien, de ser escuchados. Hay gente, hay jóvenes entre 20 y 30 años que no consiguieron un empleo y que a eso se dedican, cobran por eso, por prender su camarita y tener una llamada por Skype y por WhatsApp, por Zoom, por donde sea, escuchando a un extraño, a un adulto mayor que a lo mejor sus hijos no le hablan o no le hablan lo suficiente y que simplemente tienen tantas historias que contar, tanta sabiduría que transmitir, que incluso pagan, hazme el favor, pagan porque alguien los escuche. Siempre la gente va a necesitar que los escuchen. Si nosotros realmente escucháramos, podemos ser influenciados, pero nuestra seguridad siempre se basa en tener la razón. Estamos obsesionados por tener la razón, porque lo que digamos sea correcto, y por eso no escuchamos realmente. No estamos dispuestos a que alguien más nos cambie la forma en la que vemos las cosas. Nosotros estamos seguros de que lo que creemos es la verdad absoluta y no se puede cambiar. Cuando tú escuchas, estás siendo vulnerable porque estás dejando la puerta abierta a que te influencien. Eso es algo que no todos son capaces de hacer. Eso es algo que solamente las grandes personas pueden hacerlo. De nuevo, tienes que abrirte, tienes que ser vulnerable, tienes que dejar esa posibilidad de que te influencien. Todos estamos obsesionados con recetar lentes para un par de ojos que ni siquiera hemos diagnosticado. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Existen 5 diferentes niveles de escucha. Número 1 es ignorar. De plano no te estoy haciendo caso. 2. Pretender escuchar. Es decir, me hago tonto como si sí te estuviera escuchando. Sí, ajá. Retroalimento con gestos, pero son falsos. No te estoy escuchando realmente. 3. Escuchar selectivamente. Estoy entendiendo lo que dices, pero todo lo estoy enfocando en mí. Estoy relacionándolo con lo que yo he vivido, con mis experiencias. Todo gira en torno a mí. Nada más. Número 4. Escuchar atentamente. Esto es escuchar y entender ya con sinceridad, es decir, ya estás abierto a que te influencien, pero aún estás pensando dentro de ti, desde tu propio marco de referencia. Y la quinta, y la que es más difícil de lograr, es escuchar empáticamente. Escuchar, pero trasladar tu cerebro a su cabeza, desde la perspectiva de la otra persona realmente, entendiendo lo que su corazón dice. No necesitas tener posición. Para esto, ahora sí vamos a esto. No es lo mismo simpatía que empatía. Empatía es entender, comprender por qué lo siente, qué siente, qué fue lo que lo llevó a esa situación. Simpatía, ahí sí, es poder sentir lo mismo que esa persona. No es lo mismo. No es lo mismo comprender lo que siente alguien más que sentir lo mismo que alguien siente. Es bien, bien diferente. Cuando tú escuchas empáticamente, no necesitas tener una postura. No tienes que decir, sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Simplemente escucha y entiende. Puede que no estés de acuerdo con lo que te esté diciendo, pero si tú logras escuchar empáticamente, vas a poder comprender por qué esa persona está pensando de esa forma. ¿Por qué le pasó lo que le sucedió? Nosotros necesitamos el aire para respirar. El equivalente psicológico, es decir, algo esencial para la mente es sentirse entendido. La mente para vivir necesita sentirse entendida. Es el hambre más grande del corazón humano. Siempre, siempre la mente quiere sentirse entendida. Si tú le das a alguien aire psicológico, estás haciendo que sea casi imposible que pelee contigo. Si alguien llega y te reclama, por ejemplo un cliente enojado, si llega y te reclama y tú simplemente lo estás escuchando, empatizas con él y lo comprendes, no va a pelear contigo, te lo prometo. Porque cuando tú escuchas a alguien estás alimentando su espíritu, estás nutriéndolo de tal forma que él se va a volver abierto, va a dejar de estar a la defensiva. Grábate esto, nadie ha vivido lo que alguien más vive. La vida de cada persona es tan singular y tan única, es irrepetible. Debes escuchar esa unicidad. Porque cuando haces preguntas en una conversación buscando entender, siempre esas preguntas vienen desde ti. Lees tu autobiografía en la vida de otras personas. Ya te dije, sí, sé exactamente cómo te sientes. Ya pasé por eso. Déjame te cuento mi experiencia.
No es cierto, no tienes idea de lo que la otra persona está pasando. La gente siempre proyecta su propia película sobre la conducta de otras personas. Le estás recetando tus propios lentes a todo el mundo. Ni siquiera has diagnosticado sus ojos y ya se los estás recomendando, carajo. Aunque tengas buenas intenciones, siempre lo que digas será con la intención de controlar, aunque ni siquiera te des cuenta. Si tú interpretas, aconsejas, evalúas, pruebas a lo que alguien te está diciendo, siempre va a venir desde tu propio marco de referencia. Le estás imponiendo tu vivencia a la otra persona. Estás imponiendo tu autobiografía. Estás leyendo tu autobiografía en la otra persona. Esto no significa que lo hagas de mala intención. No te das cuenta. Pero cuando estés hablando de forma autobiográfica, por ejemplo, cuando dos empresarios se cuenten entre sí qué acciones tomaron, pues claro que ahí sí es correcto. Pero solamente es correcto cuando se usa de forma mutua, es decir, cuando ambos están leyendo su autobiografía. Y cuando obviamente existe una cuenta bancaria emocional con un saldo alto. ¿Qué es la cuenta bancaria emocional? Fácil, son los depósitos que tú haces en una persona para ganar confianza. Así de sencillo. Cuando tú tratas bien a una persona, cumples tus promesas, motivas a esa persona, estás haciendo depósitos. Y los retiros se hacen cuando cometen un error, alguno de los dos. Si la cuenta se queda en cero, se acabó la confianza y la relación se destruyó. Pero si tú haces aportes constantemente, si tú metes dinero, metes confianza, metes acciones a esa cuenta, puedes ir retirando poco a poquito. Estos retiros tienen que ser siempre accidentales, es decir, si de repente cometes un error, sigue habiendo saldo en la cuenta. Entonces la otra persona te va a perdonar. Pero cuando la cuenta se queda en ceros, no hay. No preguntes, no juzgues, no aconsejes desde tu perspectiva. Entiende a la otra persona. La siguiente vez que te enfrentes a una situación difícil, dite a ti mismo que el fin que tienes en mente no es hacer las cosas a tu manera. Es hacerlas de una forma que aún no ha sido descubierta, de una mejor manera, esa tercera alternativa de la que te acabo de hablar. Empatiza. ¿Te gustaría tener esa oportunidad, aunque no sepas qué va a salir de ella? Mantén tu mente abierta. Algo bien importante es que importa la calidad de la relación con quien estás haciendo un trato muchísimo más que los términos del trato en sí. Esto lo podemos aplicar a empresas, por ejemplo. ¿Por qué crees que la gente compra Apple? Porque tienen una relación con la marca. Puede que lo que estén recibiendo sea menos que por lo que están pagando, ¿no? A lo mejor el producto que tengo aquí es demasiado caro. A lo mejor si yo lo hubiera comprado a otra compañía podría tener algo muchísimo mejor por el mismo precio, incluso por algo más barato. Pero yo confío en Apple. Yo tengo una relación con la marca, me gusta la marca. ¿Por qué será? ¿Qué habrá hecho bien la marca? Importa más la calidad de la relación que tengas con la persona con quien estás haciendo un trato que los términos del trato en sí. La próxima vez que te comuniques con alguien, deja a un lado tu propia autobiografía. A nadie le interesa lo que tú ya viviste. Te lo prometo, a nadie le interesa. Escúchate y adéntrate en la mente y marco de referencia de la otra persona. Cambia completamente. Vamos con el hábito 6. Haz sinergia tratando a los demás con apertura y respeto. Aquí hay un tema bien interesante. Hoy existe una carencia de liderazgo bien grande. Hay tantos líderes homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos. Por ejemplo, los xenofóbicos es algo que me preocupa, o racistas, porque simplemente están juzgando a la otra persona y odiándola realmente por ser diferente. No valoran la diversidad. Y obviamente eso afecta muchísimo su liderazgo. Pero te voy a explicar por qué. Te voy a dar la teoría de por qué el no valorar las diferencias de las personas hacen que acabe siendo un mal líder. La sinergia es una situación donde, ya te dije, las contribuciones de varias personas sumen un total que excede las contribuciones individuales combinadas. Es decir, 1 más 1 puede sumar 3, o puede sumar 4, o puede sumar 5. 2 más 2 puede sumar 10. Individualmente no, pero juntos sí. Cuando dos personas
interactúan, se entienden y están dispuestos a influir entre ellos mismos porque ya existe confianza. No tienen que pensar diferente, pero se entienden. Ocurren grandes ideas, se crea la posibilidad de terceras alternativas. Ya no hay un esto o lo otro, no hay demás. No, hay muchísimas más alternativas, hay tantas posibilidades. No hay dicotomías. Por ejemplo, en una sinergia negativa, porque también la hay, el tiempo y energía se gasta en el adversarialismo. Conflictos, comunicación a la defensiva, no hay productividad. Cuando hay una sinergia negativa, es como si estuvieras conduciendo un coche con un pie en el acelerador y el otro en el freno. Pero que la gente, en vez de hacer algo tan sencillo como quitar el pie del freno, quieren presionar más el acelerador. ¿Y qué pasa? No se puede conducir con un pie en el acelerador y el otro en el freno. Las personas inseguras piensan que la realidad puede ser dócil a sus paradigmas. Tienen una gran necesidad de convertir a los otros en clones, porque son inseguros. Quieren modelar a todos a su propio pensamiento. No comprenden que la fuerza misma de una relación reside en que hayan diferentes puntos de vista, en que haya diferencia. Eso es lo que sucede. Líderes tan poderosos, pero tan pobres de mentalidad. Líderes como Donald Trump, me atrevo a decir, que es una persona que desde el inicio de su campaña ha criticado, ha acosado, ha acribillado a todos los migrantes latinoamericanos, centroamericanos. Es porque es inseguro. No se da cuenta que hay diferentes paradigmas, que no todos piensan como él. Claro, hay muchísima gente que piensa como él, porque el tipo no es estúpido. Él lo dice porque sabe que hay mucha gente que piensa como él, que por eso van a votar por él. Pero también no se da cuenta que la diversidad es lo que hace que un equipo sea tan bueno. La fortaleza de un equipo, de una empresa, escúchame bien, siempre se fundamenta en las diferencias, no en las similitudes. Pero para que haya esa fortaleza, tiene que haber un propósito en común. Tiene que haber principios en común. Porque si no los hay, si cada quien rema para su propio lado, pues esa diversidad va a ser un caos, porque todo el mundo se va a estar peleando. Pero cuando tú haces un prejuicio, es un sistema de protección contra ti mismo. Tú no quieres lidiar con la otra persona. Tú no quieres ser vulnerable. Tú sabes que si escuchas a la otra persona puede cambiar tu perspectiva. Por eso hay gente tan cerrada. Es un sistema de protección. Entonces, cuando tú pones una etiqueta a alguien, este cuate es maricón, este cuate es abusivo, este cuate es tranza, esta mujer es deshonesta. Aunque ni siquiera te conste a ti, esto hace automáticamente que dejes de lidiar con una persona, sino simplemente con categorías que tú mismo pones. Acuérdate, para que exista la sinergia se requiere un propósito común, un sentido de significado común, es decir, que todos lo compartan, y un sentido de misión común. En el momento en el que se tengan esos 3 puntos, mientras más y más diferencias haya, mejor, porque todos están trabajando, todos están remando hacia el mismo lado. La fuerza depende de las diferencias, literalmente, porque esto permite resolver problemas de una forma completamente nueva, de una forma que a nadie se le pudo haber ocurrido por sí solo. Se aprecian las perspectivas distintas, respondido con un bien. Ves las cosas diferente y eso es lo que nos hace grandes. En vez de criticar a alguien porque no piensa como nosotros o intentar convencerlo, aprende a identificar las diferencias y contrólalas. Obviamente que eso no se convierta en una disputa, que no se convierta en un problema, pero potencialas, valóralas y úsalas a tu favor. Es el trabajo de un líder. Tienes que estar preparado para encontrar una mejor solución que la que ya tienes en mente. Tú tienes una mente, tu contraparte tiene otra. Ustedes dos van a crear una tercer mente que toma lo mejor de cada uno
Y aunque no sepas lo que va a pasar, siempre apégate a una mentalidad ganar, ganar y encuentra esa tercera alternativa. No puedes establecer tu punto hasta que entiendas lo que la otra persona piensa. Tienes que entender eso. Tienes que buscar rigurosamente que la otra persona se sienta entendida. Expresa la profundidad de su convicción. No solamente repitas lo que dice, sino realmente atrapa el sentimiento que hay detrás. Que se note, aunque sea exagerado, pero siempre genuino. Que no sea falso, porque si no se va a dar cuenta. Que siempre se note el esfuerzo por tener respeto por la otra parte, por tener esa apertura, por entender sus puntos. Imagínate un traductor. ¿Qué hace un traductor? Escucha y retransmite lo que dice una persona que habla otro idioma. Pero no solamente repite las palabras, tiene que también entender el sentimiento detrás, las convicciones detrás de lo que está diciendo. Pero fíjate qué interesante, el traductor jamás le mete de su propia cosecha, simplemente retransmite, es un espejo. Si yo llego con mi papá, con mi mamá, y le digo, oye mamá, es que quiero platicar de algo contigo, pero no sé, es que... ¿Qué te acabo de decir? Mis palabras, el 10% de mi comunicación que te dijeron. Nada. Pero, ¿realmente qué entendiste? Pues que es un tema complicado de hablar, ¿no? Que es un tema que no me complace, que es un tema difícil. Tú tienes que saberlo descifrar. Tienes que aprender a descifrarlo. Nosotros creemos que vemos las cosas objetivamente, pero no es cierto. Absolutamente nadie en el mundo es objetivo. Estamos siendo influenciados por nuestros paradigmas, por nuestros propios marcos de referencia. Lo peor que puede ocurrir en una relación es perder la habilidad de comunicarse sinérgicamente y de resolver problemas. La clave para la objetividad es aceptar la subjetividad. Es decir, si quieres lograr un punto de vista objetivo, tienes que saber que cada quien está siendo subjetivo. Tenemos que reconocer que vemos el mundo no como el mundo realmente es, sino por cómo somos nosotros. Todos somos diferentes, entonces cada quien ve el mundo de forma diferente. Cada quien lo ve desde sus experiencias, desde todo lo que ha vivido, desde cómo lo criaron. Tú tienes que saber lo que necesitas. Y tú tienes que saber que necesitas las experiencias de los demás. No puedes tú solo, es interdependencia. El proceso de realmente darle valor a las diferencias entre las personas y crear nuevas opciones nos desvela alternativas completamente nuevas. Hacer sinergia es sinónimo de crear una nueva alternativa. Y ahí es donde yace la capacidad de resolver cualquier problema humano. El camino a la sinergia empieza viendo las interacciones con otros como una aventura. ¿Qué quiere decir? El resultado de esa aventura podría no estar completamente bajo tu control. No va a estar bajo tu control. Pero siempre deberás manejarla con apertura. Esto requiere obviamente una gran autoconfianza. Esto requiere convicción en que tú estés convencido de que la combinación de todos podrá llevar a algo genial. Incluso si el camino es caótico. ¿Con quién te cuesta trabajo hablar y discutir cosas? Piensa en sus perspectivas. Piensa por qué piensan así. Si tú fueras más seguro, más abierto, ¿crees que podrías lograr una sinergia? ¿Podrías llegar a un acuerdo entre tu perspectiva y la de esa otra persona? No pienses en que el problema lo tiene la otra persona. Piensa en ti. ¿Puedes ser más abierto? Vamos al último hábito. Hábito 7. Imagínate un leñador. Un leñador está en un bosque. De repente llega un amigo suyo y dice, oye, ¿qué haces? Dice, ¿qué no ves? Estoy talando este árbol, pero... ya estoy cansadísimo, ya no puedo. Su amigo le pregunta, oye, pero ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Dice, oh, mucho tiempo, más de 5 horas. Y le dice la otra... entonces su amigo le dice, oye, ¿y por qué no te detienes un momento? Y en vez de seguirle pegando al árbol, afilas el hacha. Esa hacha ya no tiene pila. Y el leñador le contestó,
¿Cómo crees que voy a hacer eso? ¿Qué no ves que estoy demasiado ocupado talando? Algo mismo pasa, imagínate que vas manejando y estás tan ocupado manejando que no tienes tiempo para ir a cargar gasolina. Si nunca pausas para cuidarte a ti mismo, cualquier aumento en efectividad puede ser muy efectivo de repente, pero si tú no pausas para cuidarte a ti mismo y mejorar, te vas a sentir exhausto, no vas a poder mantener ninguno de los buenos hábitos que has desarrollado. La segunda ley de la termodinámica, el principio de entropía, dice que todo tiende a descomponerse si no se hace nada para impedirlo. Aunque pases una semana, tiene 168 horas. Con 2 o 3 horas que pases afilando el hacha, trabajando en ti, aprendiendo, esas 3 horas van a impactar a todas las 168 demás. Puedes tener un impacto en la calidad, productividad, satisfacción y calidad de las relaciones y decisiones que tomes en todo el resto de la semana con solo unas horas. ¿Cuál es el problema? Que afilar el hacha vive en el cuadrante 2. Es importante, sí, pero no es urgente. Por eso mucha gente no lo hace, o no lo hace de forma sistemática, es decir, lo hace una vez al año. Afilar el hacha es bien importante, sobre todo tienes que hacerlo de forma balanceada. Por ejemplo, para estar físicamente saludable, bueno, pues haz ejercicio. Para estar espiritualmente saludable, reza, medita, reflexiona, lo que sea que tú hagas. Para estar mentalmente saludable, lee buenos libros, evita pasar tiempo enfrente de la televisión, escribe, estudia, aprende algo nuevo todos los días. Para estar social y emocionalmente estable, fíjate, social se refiere a cómo estás tú con los demás, tu relación con los demás. Y emocionalmente es tu relación contigo mismo. Para estar social y emocionalmente saludable, busca entender a otros, construye relaciones positivas con los demás, trabaja en proyectos que mejoren la vida de los demás. Haz tiempo para recuperarte y recargarte de energía. Aunque muchos digan que no tienen tiempo para esto, a largo plazo es esencial. Si tú quieres tener una efectividad sostenible, es decir, que puedas seguir con tu ritmo de vida, tienes que descansar. Tienes que trabajar en ti mismo. Las recompensas que va a traer la productividad y el bienestar son increíbles. Cuando afilas el hacha en tus relaciones es como cuando plantas un bambú chino. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a contar un ejemplo de un bambú? Fíjate, si tú plantas un bambú chino, los primeros 3 a 4 años tú estás regándolo, estás echándole nutrientes, y los primeros 3 o 4 años no vas a ver nada. Vas a pensar que el bambú está muerto, que nunca va a pegar. ¿Sabes por qué? El bambú, la planta está creciendo bajo tierra. Sus raíces están creciendo, se están desarrollando. 4 años desarrollándose bajo tierra. Y esos 4 años fueron de estarlo cuidando, de estar trabajando en él. Pero ¿qué crees? Al 5.º año, de golpe, en un solo año, el bambú crece 25 metros. Entonces, esos 4 años de trabajo se traducen, por ejemplo, en una relación. Escuchar empáticamente, pensar, ganar, fortalecer la relación. Tienes que trabajarla. Obviamente no van a haber resultados inmediatos. No van a ser inmediatamente evidentes. Hay una frase que dice el autor que me gustó muchísimo. Te la voy a decir en inglés y después te la voy a explicar porque si te la digo en español no tiene ningún sentido. La frase es: If you rebuild the one, it affects the many. Si tú reconstruyes una sola cosa, esa única cosa afecta a todo lo demás. If you rebuild the one, it affects the many. Y hay otra que también aplica muchísimo para esto, es key to the 99 is the one. La clave para el 99 de las cosas es esa cosa faltante. Para asegurarte que realmente estés afilando el hacha, escribe actividades que pueden contribuir para tu bienestar. Por ejemplo, ya te di un par. Para estar físicamente saludable, bueno, pues come bien, haz ejercicio. Para estar mentalmente saludable, bueno, lee, estudia, métete a un curso. Socialmente y emocionalmente saludable, bueno, pasa tiempo con tu familia, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tus primos, tíos. ¿Quieres estar espiritualmente saludable? Bueno, si crees en alguna religión, crees en algún Dios, acércate a tu Dios. Yo, por ejemplo, no creo, bueno, medito, reflexiono. Evalúa tu desempeño y realmente date cuenta
que estás renovándote, pero hazlo de forma balanceada. Trabaja las 4 áreas de tu vida, no nada más una. Ya estudiamos los 7 hábitos. Ok, bien padre. ¿Cómo lo aplico? Se le suele atribuir a la suerte. Muchos dicen que qué suerte tuvo Bill Gates por tener tanto éxito. Muchos dicen que él inició en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero si en realidad, si te pones a pensar, eso no es cierto, eso no es sostenible, no se puede. Por ejemplo, cuando Popular Electric publicó en su portada el ordenador Altair, anunció el primer ordenador personal, Bill Gates se unió con Paul Allen para lanzar una empresa de software y escribir el lenguaje de programación BASIC para esa computadora que estaba a punto de salir. Sí, era el momento oportuno debido a que él era programador, pero miles de personas podían haber hecho lo que él hizo. Muchísimas otras personas hubieran podido escribir ese lenguaje de programación, pero no lo hicieron. Gates inmediatamente se apuntó y abandonó Harvard. Fíjate, dejó de ir a Harvard, la escuela más prestigiosa del mundo, y se fue inmediatamente a Albuquerque, donde estaba la sede de esta empresa de computadoras, y dedicó día y noche a escribir un código para esa computadora. Hábito número 1, ser proactivo. Él decidió tomar esa oportunidad. Después Microsoft ya era grande, ya era una empresa exitosa. Entonces Bill Gates amplió sus miras. Él tuvo una gran idea: tener un ordenador en cada oficina. Entonces él y su esposa crearon la Bill and Melinda Gates Foundation y tuvieron objetivos bien ambiciosos. Ellos, por ejemplo, tenían el objetivo de erradicar la malaria en el mundo. Lo lograron. Él lo expresó en un discurso que dio en Harvard. Para Melinda y para mí, el reto es el mismo: cómo conseguir el mayor bien para el mayor número de personas con los recursos de los que disponemos. ¿Qué es eso? Bueno, comenzar con un fin en mente. Él quiere conseguir el mayor bien para el mayor número de personas. Ese es su fin, esa es su filosofía de vida. Lo tiene definido, él lo sabe, y además se lo comparte al mundo. Ahora, la auténtica disciplina consiste en canalizar nuestros mejores momentos hacia objetivos prioritarios. Lo que significa ser inconformista en el mejor sentido de la palabra. Es decir, siempre buscar más. Todo el mundo podría decir que acabar los estudios en Harvard debería haber sido la prioridad de Bill Gates, pero él, por el contrario, centró sus esfuerzos en su misión. Pese a las miradas de desaprobación, ¿tú crees que sus papás estaban contentos de que abandonara Harvard? ¿Tú crees que sus amigos lo apoyaban? Claro que no, de burro no lo bajaban. Pero él, aunque se sentía desaprobado, seguía. Y él, al fundar Microsoft, volcó todas sus energías en 2 objetivos. Cuando él inició Microsoft, quería reunir al mejor equipo de gente y llevar a cabo varios retos de software. Puso primero lo que él quería antes de su educación. Poner primero lo primero. Hábito 3. Ahora, la relación de Bill Gates con el hábito 4, pensar, ganar, ganar, es muchísimo más compleja de los que acabamos de ver. A primera vista, Gates parece tener un carácter ganar-perder. Parece que es un tiburón, un combatiente que cuando vas a negociar con él es duro. Pero si te fijas más, te vas a dar cuenta que él obró magistralmente. Ha reunido fuerzas con empresas adversarias. ¿Cuándo has visto que Bill Gates y Steve Jobs se pongan a pelear? Ellos no solían pelear, se unieron. Un momento en el que Microsoft y Apple, hubieron varios momentos en los que ellos colaboraron. Sus empresas eran archienemigas, pero ellos dos se admiraban. Steve Jobs admiraba a Bill Gates y Bill Gates a la fecha sigue diciendo que admira a Steve Jobs. No andan tuiteando cosas ahí a las 3 de la mañana en su búnker en la Casa Blanca, ¿verdad? No, los líderes se admiran entre ellos. Por ejemplo, Bill Gates comprendió que Microsoft debería complementar sus fuerzas con otras empresas. Por ejemplo, Intel, que hace los procesadores, marcas que hacen sus computadoras, IBM, Dell, incluso con Apple. Ha colaborado con Apple.
Y eso no significó que dejó de ser equitativo. Y cuando Microsoft ganó la partida, los empleados de la empresa también salían beneficiados. Él siempre tuvo una notable habilidad para complementar fuerzas. Sobre todo, por ejemplo, con su antiguo socio y alter ego, Steve Ballmer. Ellos dos siempre trabajaron juntos muchísimo más de lo que hubieran conseguido por separado. 1 más 1 es muchísimo más que 2. Hábito 6. Crear sinergia. Ahora, cuando Bill Gates optó por el impacto social al crear su fundación, por ejemplo, fíjate, la Bill and Melinda Gates Foundation da más dinero a la OMS que el resto de países del top 10. Da muchísimo dinero. Y como ha tenido tanto éxito en los negocios, sabe cómo conseguir un impacto social. Entonces, él asumió una constante curiosidad para acaparar conocimientos. Él siguió curioso, siguió planteándose preguntas para tratar de entender la ciencia. Él siempre quería entender los métodos necesarios para resolver algunas preguntas, problemas que afectaban al mundo. Buscar primero entender y luego ser entendido. Y finalmente, Bill Gates se renovó. Incluso en los años más intensos de cuando Microsoft se creó, él siempre buscaba una semana para desconectarse completamente del trabajo, leer, reflexionar y pensar. Hábito 7. Afilar el hacha. ¿Ya te diste cuenta cómo él los utilizó? Es una persona que tiene un imperio que va a trascender por décadas, por generaciones. Se va a seguir hablando de Bill Gates. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva no tienen como propósito crear grandes organizaciones. Los hábitos son para una persona individual. Son para lograr una efectividad personal. Pero las organizaciones grandes las forman personas. Y mientras más efectivas sean esas personas, más poderosa es la organización. Punto. Quienes viven los 7 hábitos tendrán más posibilidades de convertirse en líderes de grandes organizaciones. El libro del que acabamos de hablar es el libro más importante empresarial de la historia y el libro más importante de crecimiento del siglo XX. Para una efectividad duradera, adopta los 7 hábitos. Sé proactivo, no desperdicies tu tiempo reaccionando a circunstancias. Tu vida es resultado de tus decisiones. Número 2. Inicia con un fin en mente, no desperdicies tu vida trabajando sin rumbo. Todas las cosas se hacen 2 veces, primero en la mente y después en la realidad. Piensa lo que quieres lograr. 3. Pon primero lo primero, enfócate en lo importante. Enfócate en todas esas cosas que te acerquen a esa visión del futuro que ya tienes. No te dejes distraer por cosas urgentes. Enfócate en la brújula de tu vida en vez de enfocarte en el reloj de tu vida. Las cosas que importan más nunca deben estar a la merced de las cosas que importan menos. 4. Piensa ganar. Cuando negocies con otros, no trates de llevarte la rebanada más grande del pastel. Encuentra una división que sea aceptable y beneficiosa para todas las partes. 5. Cuando alguien te cuente un problema, en vez de recetarle inmediatamente una solución, tómate tiempo suficiente para escuchar a la otra persona, entiéndela y ahora sí, receta, afronta el problema. 6. Haz sinergia. Adopta el principio de que el resultado final va a exceder por mucho la suma de las partes. Esto te ayudará a alcanzar metas que no podrías haber alcanzado por tu cuenta. Y 7. Afila el hacha. No trabajes a morir. Trabaja inteligentemente. Busca un estilo de vida sustentable que permita recuperarte y recargarte para que puedas mantenerte efectivo a largo plazo. La efectividad se trata de sí obtener lo que tú quieras, pero sobre todo de obtenerlo en una manera en la que lo puedas seguir obteniendo. Me voy a despedir de ti con un ejemplo. Lo has escuchado miles de veces. Era un granjero. Pobre, no tenía mucho dinero. Él tenía un corral con gansos. De repente llegó una época de crisis y todos sus gansos murieron, menos uno. Un día fue a ese corral a ver a su único ganso que le quedaba. Él ya estaba preparándose para tenerlo que matar porque ya no tenía que comer. Y de pronto vio un huevo dorado. El ganso había puesto un huevo dorado, pero él no se lo creyó. ¿Quién me estará jugando una broma? Entonces él agarró el huevo y lo aventó al río. Pero al día siguiente había otro huevo dorado. Qué raro. Lo llevó con un amigo suyo para que lo analizara. Y oh sorpresa, el huevo era de oro.
oro puro. Entonces este cuate estaba contento, estaba extasiado, imagínate, de no tener nada, absolutamente nada, que de repente tengas tanto dinero en tus manos. El ganso seguía poniendo oro cada día, un huevo de oro a la vez, uno cada día. Y este hombre se hizo millonario, fue por mucho el hombre más rico de su ciudad. Entonces pasó en cuestión de días de ser uno de los más pobres a los más ricos. Pero ¿qué crees? También se hizo codicioso, se hizo avaro. Quería tenerlo todo y quería tenerlo ya. En su estúpido razonamiento, él pensó que si mataba al ganso iba a poder sacar todos los huevos que el ganso tenía adentro. Pero pues los huevos no estaban adentro, simplemente el ganso los producía. Entonces mató a su fuente de ingresos y se quedó sin el ganso de los huevos de oro. Lo mejor que puedes hacer para desarrollar estos hábitos es compartir estas ideas con otras personas. Platícales sobre las ideas que has adquirido. Enfócate en un hábito a la vez. No te abrumes, no trates de cambiar todo a la vez. Determina qué es lo más importante para ti, qué es lo que quieres trabajar primero y dedícate. Sé paciente. Un carácter fuerte no se desarrolla de la noche a la mañana. Trabájalo. Estos 7 hábitos te prometo que los vas a trabajar durante toda tu vida. En el momento en el que piensas que ya los has dominado, te vas a dar cuenta que te falta mucho por aprender. Es un ciclo interminable. Y lo más importante, conviértete en una figura de transición. Vive por tu misión. Pon primero lo primero. Busca ganar en cada situación. Ganar. Escucha a los demás antes de que te escuchen. Escucha con tu corazón. Valora las diferencias. Y recuerda afilar el hacha. Renuévate de forma balanceada. Ya conoces estos hábitos. Lo interesante está en hacerlos parte de ti, vivirlos y experimentar y disfrutar los frutos que traen. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete. Es completamente gratis, ayúdame a crecer. Comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le puede interesar. Este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Nos escuchamos el próximo sábado. Aplica estos hábitos. Cambia tu vida. Aprovecha el tiempo que tienes. Reinvéntate. Vas a ser una nueva persona. Aún no eres quien vas a llegar a ser.